Señor y Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Nuestro corazón, Señor, se dispone para oírte a ti, Señor, oír tu palabra, oír tu voz, oír tu corrección, oír tu amor, tu gracia a nuestro oído y a nuestro corazón. Bendíganos, Padre, háblenos, ministrenos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, jóvenes. Pueden pasar, jóvenes. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Antes de ir a la escritura, tengo unos 3-4 días, hermanos, preparando el mensaje para hoy. Y esta mañana, como de costumbre, después de mis oraciones y de la lectura de la palabra, le doy una ojeada al periódico, al Enterprise, que es el que yo le digo que yo le doy una revisadita para ver cómo está la situación, qué está pasando en las noticias. Y la primera noticia de esta mañana, el encabezado, la primera página, el periódico estaba recordando la muerte del niño de 13 años, Diego Saucedo, hoy hace un año, en la escuela Landmark Middle School de aquí de Moreno Valley. Ahorita le voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Durante más bien cuando empecé a leer, me recordé de ese caso. Ya lo había escuchado, no le había puesto mucha atención y me puse a investigar. Y esto fue lo que pasó, según lo que las noticias y los periódicos lo que está en el registro, no lo que la familia dice, no lo que la gente dice, lo que leí los periódicos y las noticias de hace un año. Y esto fue lo que pasó. Este niño de 13 años era un niño con su hermano, huérfano de padre y de madre. Los adoptó la hermana de la mamá, me parece, la tía, y los crió como hijos a los dos. Este niño muy callado, comenzó a recibir mucho bullying ahí en la escuela Landmark, aquí en Moreno Valley. Comenzó a ser molestado por otros niños y se hicieron los reportes, y un viernes se hizo otro reporte y se suspendieron a los muchachitos, o eso fue lo que dijeron, se suspendieron a los dos jovencitos que estaban molestando al niño, pero por alguna razón no se llevó a cabo la suspensión. Eso fue un viernes. El lunes se aparecieron los muchachitos y lo encontraron allá afuera, porque miré los videos también afuera de la escuela, en la parte de un edificio de la escuela se mira que es parece una entrada principal, y ahí uno de ellos lo golpeó, y en el golpe que le dio lo azotó, o sea, cayó al suelo y se rompió la cabeza, y duró 5 días en coma y murió a los 5 o 6 días. Conmocionó las noticias. Hoy hace un año estaba leyendo la noticia y me conmovió mucho esto, y ahí es donde le voy a explicar por qué lo estoy mencionando. El padre adoptivo, y estoy citando el periódico, no lo que otras personas dicen. El padre adoptivo, dice el periódico que un día antes de que el niño muriera, entró a la sala donde estaba, y el padre, con mucho dolor y muchas lágrimas, le pidió perdón al niño por no haberlo enseñado a pelear, por no haberle enseñado cómo defenderse, porque en vez de enseñarle a cómo defenderse, le enseñó a respetar a los demás y a no responder a las agresiones. Y eso fue lo que a mí me conmovió, lo que estaba leyendo. Me conmovió porque así hemos enseñado a nuestros hijos. ¿Correcto, hermanos?
a respetar a los semejantes y a no entrar en pleitos. Pero mire el mundo en el cual estamos viviendo. Qué tanto odio, qué tanta furia, qué tanto enojo, qué tanta ira puede haber en otro joven de 13, 14 años. Y mirando el video, el muchachito le pasaba como por 6 pulgadas más alto. Verdaderamente fue un abuso, verdaderamente fue un bullying. Y después me puse a investigar y esto iba muy de acuerdo con lo que yo quería traerles el día de hoy. Entonces, verdaderamente me puse a pensar, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir, no respondas a las agresiones? No entres en pleito. Sé pacificador. Pero ¿hasta dónde? Qué buena pregunta, ¿no, hermanos? Porque como le pasó a este jovencito, le pudo haber pasado a uno de nuestros hijos, a cualquiera de nuestros hijos. Si son jovencitos que han crecido en la iglesia, que no son agresivos, no son pleitistas, no son violentos, porque no han sido enseñados así. Qué triste, ¿no? Entonces, lo que más me conmovió fueron las palabras que yo leía en el periódico. Estoy citando el periódico. Usted lo puede abrir hoy en la noche, el Enterprise de hoy, y ahí sale la noticia y puede leer lo que le acabo yo de decir. Vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a hablar precisamente de esto. Estamos en tiempo de mucha violencia, abuso. El viernes pasado, no sé si fue el viernes o sábado pasado, pudimos presenciar también a través de las redes sociales cómo un hombre se acerca a una patrulla en Campton, ¿correcto? Y dispara. Y no solamente eso, los disparos que hieren a estos 2 policías, a una madre de 26 años, eran rookies, jóvenes, eran principiantes del condado del sheriff. Y luego después salen en las noticias que había gente grabándolos y riéndose y bofándose. Y luego los encontramos afuera del hospital gritándole ojalá y se mueran. ¿Hasta dónde, hermanos, está llegando el mundo con esto? ¿Hasta dónde la violencia? ¿Hasta dónde la maldad? ¿Hasta dónde el odio? ¿Cómo puede un joven de 13 años golpear a otro niño de 13 años o de 14 y 13, como sea? Con tanta violencia, con tanto odio, con tanta fuerza, con tanto ímpetu, que en el golpe lo mata. O alguien que se para y dispara contra 2 personas inocentes nomás porque traen la placa. O el destruir la propiedad privada. Los tiempos son malos, hermanos. Y se van a poner peor, pero ¿cuál es la posición de la iglesia? Porque eso es lo que yo he tratado de compartir con ustedes durante todas estas situaciones que hemos experimentado. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Qué debemos de hacer? Y no podemos hacer otra cosa sino hacer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Aun cuando no vaya de acuerdo con lo que pensamos, porque pues vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hubiera pasado si fuese uno de nuestros hijos que también les enseñamos esos principios, diciéndoles respete a su semejante, no responda a las agresiones? Terrible, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Y otra vez surge la pregunta, ¿hasta dónde? Ahora, esto es controversial. Y es controversial porque hay otras escrituras que nos están enseñando que nos van a violentar, que va a haber dificultad, división, que va a haber pleito, que va a haber contienda. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36.
donde parece que el Señor Jesús se está contradiciendo, porque primero nos está diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ya hay muchas otras escrituras que nos llaman a no responder a las agresiones. Ya se las he mencionado mucho, las hemos predicado, aún hemos tenido que practicarlas. Pero hay otra escritura, la de Mateo capítulo 10, 34, que dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué significa este texto? Que viene a traer guerra. Y luego dice: ¿dónde comienza la guerra? La guerra, dice, va a comenzar en la casa. Mire lo que dice la escritura: porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entiendo lo de la nuera con su suegra, pero la hija con la mamá. Aleluya. O el padre con el hijo. Versículo 36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, en ninguna parte nos dice la escritura que nosotros somos agresivos o violentos. Dice: yo soy el que vine a traer disensión, porque la presencia de Cristo trae diferencias. Las primeras personas que reaccionan cuando tú recibes a Cristo son los de tu casa. Te van a tachar de traidor, de una persona enloquecida, de alguien que perdió la cordura, de alguien que traicionó la religión o traicionó la cultura hispanoamericana que traemos muy arraigada nosotros. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces nos enseña que tendremos aflicción, que va a haber quien nos afrente. Ya hemos hablado esto: quien nos violente, habrá quien nos confronte, habrá quien nos trate mal, pero nunca la escritura nos enseña a responder de la misma forma como se nos agrede a nosotros. Pero ahí surge la pregunta: ¿qué hubiese pasado si este jovencito hubiera sido uno de los nuestros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo miramos? ¿Cuál es nuestro lente a lo que está pasando en el entorno, hermanos? Es algo que es tremendo, hermanos. Analizarlo, entenderlo y digerirlo. Difícil. Pero la escritura nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta entonces a esta controversia? Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Romanos capítulo 12. Y hay muchas escrituras sobre el tema, ya lo sabe. Señor Jesús enseñó: si te golpea la mejilla, pon la otra. Si te asaltan y te quieren quitar tu camisa, da también tu chaqueta, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si te dice camina una milla, tuve dos. Difícil de digerir, siempre lo he dicho, lo vuelvo yo a recalcar y lo vuelvo a reafirmar, que el cristianismo no es para todos, no es para todos, hermanos, porque hay gente que no está dispuesta a ceder sus derechos o a ceder sus propias causas por la causa de Cristo, y hay que responder ojo por ojo, diente por diente, y luego citan la escritura, ¿no? Textos antiguotestamentarios fuera del contexto de la gracia, pero en fin. ¿Aló? ¿Ya no les gustó, verdad? Bueno, está bien. Vamos adelante. No sé, la reacción de este padre, pues, con lágrimas, imagínese ver a la criatura muriéndose y decirle: perdóname porque no te enseñé. Te enseñé a respetar, te enseñé a... Y ahí está en el periódico, léalo. Tremendo. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aunque haya casos como los que estamos viendo, imagínense las familias de estos jóvenes. Tenemos jóvenes entre nosotros que trabajan para los departamentos. Hemos tenido y tenemos todavía
Unos están en el ejército, otros están en el departamento del sheriff, hemos tenido de policía. ¿Cómo reaccionamos como padres si nuestro hijo de 26 años o nuestra hija que está haciendo su trabajo es agredida de esa manera? O sea, y luego vamos a la escritura. Hermanos, los tiempos son difíciles, pero somos hijos de Dios, porque seguimos siendo pacificadores. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión, porque mi opinión es: si me pega, le pego. Si me suena, me lo sueno. Me quito la vestidura de creyente y me pongo la de impío y nos arreglamos. ¿Aló? Santo Dios. Es complicado, pero son cosas que sí se tienen que hablar aquí en la iglesia, hermanos. Porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Son malos. La violencia ha crecido, la agresión, la maldad, el bullying. A mí me hacen bullying los hermanos. Aleluya. Vamos adelante. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. 18. Aquí viene: si es, ¿qué dice su Biblia? Posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es el texto, hermanos, que arregla la controversia que algunos piensan que Cristo nos dejó. Porque enemigos vas a tener siempre. Los enemigos son personas que se han declarado en contra de ti. Ellos son enemigos, ellos piensan, ellos actúan como enemigos, pero tú no eres enemigo de ellos. No sé si me entiende. Él es enemigo de tu persona, pero tu persona no es enemigo del agresor. Y ahí es donde Dios nos enseña el perdón. Y eso es una de las cosas más difíciles para los creyentes de hoy. Porque no podemos aceptarlo. No podemos dejarle la justicia a Dios. Dios es justo juez y hay leyes aquí en la tierra. Y de ahí, de este caso, surgió una gran demanda y los dos jóvenes fueron llevados a corte y no pude encontrar qué sucedió porque no dieron la información de ellos. Pero obviamente las vidas de esos otros dos jovencitos ya fueron arruinadas. Arruinadas. ¿Por qué a la ruina agregarle más ruina con la venganza, con la ira, con el enojo? Bienaventurados los pacificadores. Aquí la palabra pacificador es literalmente hacedor de paz. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. O sea, siempre va a haber pleito, siempre va a haber agresiones, siempre va a haber gente que va en contra de ti, gente que va a hablar mal de ti, gente, hermano, que se va a portar mal con tu persona. Sin embargo, Dios nos llama a ser hacedores de paz. Vamos a ver cómo somos hacedores de paz. Acabemos la lectura. Mire lo que dice la escritura: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar ¿a qué, hermano? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ahí está el texto, hermanos. Dios se encarga. Hace
Hace unos días estaba platicando con Otilio, no lo miro aquí, pero él fue la primera alma que gané para Cristo hace muchos años, hermano. Muchos años. Y yo me acuerdo que yéndolo a invitar a él y a su primo a la iglesia, aquí mismo en Perris, pero venía de Lake Elsinore. Entrando a la propiedad donde estaban ellos, ya ve que aquí las propiedades siempre han sido de muchos acres. Pues había un muchacho ahí que, pues que no le caía bien. Y el domingo, hace unos días atrás le preguntaba, oye, y se llama Ramón. Y dije, Ramón, ¿cómo estás? Y ahí estábamos riéndonos y acordándonos de ese caso. Le estoy hablando de eso hace como unos 28, 29 años, casi 30 años que sucedió esto. Llegué en mi pinto, yo tenía un pinto. ¿Cuántos se acuerdan de los pintos? Esos pintitos, ¿verdad? Una vez le pusieron la revolvedora. Y llegué en mi pintito y no sé, andaba medio bebido y salió enojado y me empezó a echar pleito. Y me empezó a patear mi pinto. Óigame, cuando te patean el caballo te enojas, ¿no? Bueno, era carro pues, pero era mi pinto pues. Y le dio una patada en la esta. Y le dijo, bájate, hijo, de para allá y para acá y vas a ver y que aquí, que allá. Y no sabía por qué. Pero me encorajiné tanto, me dio tanto, pues recién convertido, hermanos. ¿Qué hace uno? Señor, pues déjame pierdo la salvación tantito, después la vuelvo a agarrar. ¿Eh? Pero yo me recuerdo, hermano, claramente que había una voz bien preciosa en mi conciencia. No te bajes, no te bajes, no te bajes. Espérate, no te bajes. Y de los gritos comenzó a salir la gente. Y se amontonaron todos para ver el pleito. En eso le dice un muchacho a uno de ellos, déjalo, pues viene a invitarnos a la iglesia, ¿para qué lo molestas? Y le dijo, tú no te metas, hijo de para allá y para acá. Ah, sí, digo, él es cristiano, pero yo no. Y le tira el remalazo y pum, le da el primero, lo acuesta y en el suelo lo comienza a patear. Y le dije al muchacho que fue a invitar, súbete, vámonos. Y ahí los dejé, hermano. Después me di cuenta que lo pateó. A la siguiente vez que volví, estaba cerrado el gate y me iba a bajar para abrir el gate. ¿Y qué iba que salió Ramón? Dije, me va a echar encima de coraje. No, salió a abrirme el gate para que yo entrara. La venganza es de Dios, hermano. Hermano, parece que no, pero Dios sabe y Dios está en medio. Dios aparece. Y ahora, después de muchos años, lo platicamos yo y Otilio y nos reímos, ¿verdad? Porque experiencias tremendas, hermano, cuando Dios te dice, espérate, cálmate, deja que Dios se encargue. Dios se encarga. Y aún si nos llegase a tocar, hermanos, a llegar a perder la vida por la causa de la justicia, hermanos, vida eterna tienes. Y Dios está cuidando de ti y Él va a cuidar de tu vida y de tu familia y de tu hogar y de tu casa, y nada te va a faltar. La Biblia no se equivoca. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Lo entiendo, hermano. No quiero ser insensible ante lo que yo leí esta mañana, pero yo vuelvo a apelar a lo que la Biblia dice, lo que la Escritura enseña. Somos transformados por Cristo para bendecir a los que nos rodean, no para maldecir. Por eso dice que son bienaventurados los que provocan, los que hacen la paz. Ahora, para ser pacificador, hermanos, número uno, entienda esto, tenemos que ser mansos. Jesucristo dijo, aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Iba a leer la escritura, pero no porque me detengo mucho, porque tengo más que decirles. O sea, todavía no entro en el mensaje, es introducción para que me entiendan. Pero se acuerda de Moisés. Ahora,
¿Moisés era violento, sí o no? Por favor, sí lo era. ¿Se recuerda cuando vio a aquel hombre maltratando a uno de los suyos y lo mató? Y eso provocó que huyera al desierto. ¿Se recuerdan? A los que leen la Biblia, a los que no, está bien, no se preocupe. Pero el hombre reaccionaba, el hombre era de... Ahora, dígame si no reaccionaba. Subió a recibir las tablas. 40 días se fue. Baja con las tablas de la ley, ¿se recuerda? Baja con las tablas. ¿Y qué encuentra en 40 días? Al pueblo adorando un becerro. ¿Y qué hace Moisés? Agarra las tablas y ¿qué? ¿Por qué las quebró? Dios no le dijo que las quebrara. Es más, cuando ya se le bajó el coraje, le dijo Dios, ahora te pones a hacer otras. ¿Cuántos han leído la Biblia? Entonces, estamos hablando de un hombre corajudo. Estamos hablando de un hombre violento, reactivo, colérico, como Pedro. ¿Sí o no? Ahora, se lo leo rápidamente, nomás lo leo, no lo abra. Números 12, 1 al 3. María y Aarón. ¿Quiénes eran María y Aarón para Moisés? Eran sus hermanos, ¿no? Dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. O sea, este era un problema familiar, no religioso, no del pueblo, no de la iglesia. Este era un problema personal de la casa. No nos gusta la doña que agarraste. Entonces comenzaron a hablar. El problema fue, leo la escritura que dice versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Y luego ya usted conoce la historia, pero ahorita leo la otra parte. Hermanos, comenzaron a hablar mal de Moisés delante del pueblo, porque traían un coraje familiar, personal. Son los pleitos donde comienzan en casa. Y en casa Dios nos llama a ser pacificadores. Entonces dice la escritura, el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los que había sobre la tierra. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo que Pedro. Pedro era violento, pero fue transformado por el poder de Dios. Digo, 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, hermano. Solo, allá arriba, en la montaña. A cualquiera se le baja el... A veces Dios te tiene que subir al desierto para bajarte un poquito las 2 rayitas de carácter que te cargas. Digan amén. Aleluya. Entonces, para este punto Moisés ya era uno de los más mansos y más tranquilos y pasivos. Dice que no había hombre como él en la tierra. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban acosándole y estaban hablando mal de él y estaban dividiendo, pero Dios se encargó. Usted conoce la historia. ¿Qué pasó con estos dos? ¿Les entró qué? Lepra, leprosos. Ahora, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés era manso. Quiere decir que le resbalaba. Oye, esa mujer que te cargas no está bien. Ah, sí, está bien, está bueno. Óyeme, pero esto y lo otro. Sí, pues. Calladito, calmado, tranquilo. No reactivo, no enojado, no violento, no agresivo. ¿Y qué pasa cuando alguien te agrede y tú no respondes con agresividad? ¿Alguien sabe? El que está agrediendo se enoja porque lo que quiere es que tú reacciones, que te violentes. Eso es lo que el diablo hace, es lo que el diablo quiere. Por ello, hermano, cuando tú puedes guardar la cordura, cuando tú puedes, hermano, poder sujetar ese carácter, esas emociones, le tapas la boca al diablo, hermano, y Dios aparece. ¿Me están siguiendo?
Los tres enemigos más comunes del hacedor de paz. Los tres enemigos más comunes del hacedor de paz. No lo va a creer, cree que son otras cosas, pero ahorita lo voy a aclarar ahí en la mente. La primera es la tensión, porque tú puedes elegir iglesia, puedes elegir pastor, puedes elegir amigos, puedes elegir trabajo, puedes elegir con quién casarte, pero nunca podrás elegir a papá, a mamá, a los hijos. ¿Qué óvole? ¿Aló? ¿No te gustó con el que te casaste? No, cambió por otro. Todo como eso. ¿Eh? Hay un montón allá afuera. ¿Está bien? Iglesia, pastor, un montón allá, un montón también. Díganme los chapulines. No hay chapulines aquí, ¿verdad? Es que brincan y brincan y brincan y brincan y brincan. Entonces, en la familia, por eso la Biblia menciona tanto a la familia. Moisés fue cuestión familiar. Cristo habló sobre la familia, porque ahí comienzan las tensiones. La tensión es el primer enemigo que aparece para ir en contra del pacificador. ¿Cuáles son las tensiones? Las diferencias, las inquietudes. Cuando alguien está molesto, cuando alguien agrede, cuando no estamos de acuerdo. Y a veces esas pequeñas tensiones son las que destruyen un buen carácter cristiano. Tensión. Toda familia pasa por tensiones, todo matrimonio pasa por tensiones. Toda relación con los hijos, toda iglesia, todo ministerio pasa por tensiones. Pero gracias a Dios que hay esposos, esposas, hay pastores, hay líderes, hay hombres y mujeres de Dios, hermanos, que no pierden el dominio propio, no pierden el control de las situaciones, porque saben sobrellevar las tensiones. Número 2, distanciamiento. Porque después de la tensión, cuando no sabemos afrontarla, corregirla, sobrellevarla, entonces viene el distanciamiento. Este es otro enemigo. ¿Qué hace papá del hijo? Se distancian, dejan de hablarse. ¿Qué pasa con los hermanos en Cristo? Se apartan. Y al apartarse se enfrían. ¿Qué pasa con el matrimonio? Duermen juntos, comen juntos, pero no se hablan. Distanciamiento emocional, distanciamiento, hermanos, en cuanto a comunicación, distanciamiento, hermanos, en cuanto a verse. Tratan de evitarse mutuamente. Eso no es bueno, no es de Dios. Acércate, acércate. Si él se aleja, tú acércate. Si él se va, tú ve por él, porque jamás dejará de ser tu hijo. Jamás dejará de ser tu papá, tu mamá. Iglesia, otra encontrarás. Pastor, otro encontrarás. Pero un hijo jamás lo vas a poder sustituir por otro. Un padre jamás lo podrá sustituir por otro. Una madre jamás se podrá sustituir por otra. Está grueso esto, ¿verdad que sí? Está grueso. Los tres enemigos más comunes del hacedor de paz: la tensión, el distanciamiento y número 3, la apatía. Si hay un problema, no hay que ser apáticos, hay que confrontarlo, no hay que ignorarlos. Las situaciones se confrontan en el nombre de Cristo Jesús. Somos pacificadores. ¿En serios? Yo siento ahora tensión de allá para acá. Qué triste es la apatía. Cuando a la gente ya no le importa a su hermano en Cristo, no le importa su iglesia, no le importa su ministerio, no le importa el llamado, no le importa la gente inconversa. Y más triste todavía, cuando dices: ya no me importa mi mamá, ya no me importa mi papá, ya no me importa mi hijo, ya no me importa mi propia sangre. Apatía. ¿Todo por qué?
porque la otra persona interfirió en mis intereses personales. ¿Por qué una mujer aborta a una criatura? Le voy a decir por qué aborta. Aborta porque es un estorbo. Por eso se aborta. Porque hoy así se piensa. Es un estorbo. Me estorba en mis intereses personales. Pero a veces ser pacificadores, imponer la paz, hacer la paz, se vuelve un acto de agresión. Aquí vamos a mirar otro punto bien interesante. Sígame. Escuche esto. Las leyes son dadas y las personas que son establecidas como policías o como personas que están sobre autoridad han sido dadas precisamente para eso, para imponer la paz. Ahora, imponer la paz a veces se vuelve un acto de agresión. Porque ¿quién te dijo a ti que tú puedes venir a mí que no haga lo que yo quiero hacer? Y ahí es donde se pierde la armonía de una sociedad. Y por eso esta sociedad se está desmoronando. Porque hay gente que dice, tú no puedes venir a decirme a mí lo que yo quiero hacer, porque eso es privarme de mi libertad. Y se les olvida que su libertad termina cuando empieza la mía. Eso es vivir en comunión, en sociedad. Yo no puedo faltarle el respeto a usted, ni invadir su propiedad. Y luego decir, es que es mi derecho. No, no es su derecho. Esto no es socialismo, en donde a usted se le quita lo que usted ganó para dárselo a uno que no quiere trabajar. Eso es injusticia, no justicia. Ve cómo se ha malinterpretado la justicia hoy. Justo es que se le diga a una mujer, bueno, si quiere abortar, que aborte. A un niño de 12 años, si quiere cambiarse de sexo, que se cambie. Y tiene los derechos y no tiene que preguntarle a sus papás. Pero es menor de edad, tiene la tutela. Sí, pero las leyes ahora dicen que si él quiere lo puede hacer. Pero tiene 12 años, todavía no madura. Sí, pero esas son las nuevas leyes. ¡Wow! La iglesia tiene que brillar. La iglesia tiene que brillar, hermano. Las cosas están muy oscuras. ¿Se acuerda de Pedro? Ahí está el ejemplo claro. Vinieron parecía que iban a agarrar a Shrek. ¿Se acuerda de Shrek? ¿Cuántos miraron el cartoon de Shrek? Cuando está empezando la película, la primera parte. Yo sí la vi. Sí pequé, pues, para que me entiendan. Que iban a agarrarlo. ¿Y cuando iban? ¿Que iban con qué? Con armas y con esas horquillas y con rastrillos y ¿eh? Ahora, en la palabra de Dios encontramos que iban gente armada a arrestar al Señor. El Señor Jesús les dice, he estado con ustedes en el templo, porque ahora. ¿Se recuerda? Ahora, cuando llegan a arrestarlo, ¿qué pasa? Se les salió el apellido a Pedro, ¿se recuerda? Y saca la espada. Y a uno de ellos le raja la oreja. ¿Y qué le dice el Señor? Guarda tu espada, Pedro, porque el que vive por la espada, ¿qué? Morirá. ¿Qué no sabéis que yo puedo tener legiones de ángeles a mi favor? ¿Que no entienden los propósitos de Dios? ¿Y qué hizo? Sanó. Lo sanó. Le pegó la oreja para atrás. Y no usó resistol. Bendito sea el Señor. Ya voy a terminar. Mire, 3 características principales de un hacedor de paz. Y con eso termino. 3 características principales de un hacedor de paz. El hacedor de paz, o cuando tú ves la etimología de la palabra hacedor de paz, pacificador,
tienes que ser esto, Tú tienes que ser alguien que tranquiliza. ¿Qué dice? La blanda respuesta, ¿qué? No grite, hermano, bájele. No, pero que van a saber que yo soy de Chihuahua y van a... No. Cálmese, bájele, bájese del caballo, bájese. Y le estoy haciendo así porque estoy escuchando sus pensamientos. El pacificador tranquiliza, aquieta, aplaca, calma, apacigua, sosiega, amansa. Llevan de la mano los broncos. Broncos los que cantan, no, broncos los que no se dejan amansar. Ay, ya están todos amansaditos, gracias a Dios. Recuerde, hay diferencia entre oveja y cabra. La oveja es mansita. La oveja siempre anda con la cabecita agachada porque es miope. La cabra no se deja. La cabra siempre anda erigida. La cabra siempre anda mirando por encima del cerco. La cabra brinca. La ovejita no come nada nomás que pasto, no importa que esté seco, pero nomás eso come. La cabra se come los calzones que están tendidos, las pantaletas. La cabra se come las latas, abre las basuras. ¿Aló? Por eso la Biblia habló sobre cabras y ovejas. Las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. Ay, no, pastor, déjeme hago para acá. No, déjeme cambio. Ahora sí, ya estamos parejos todos. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, las características de un pacificador: tranquiliza, quieta, aplaca, calma, apacigua, sosiega, amansa, serena. Cuando llega el pacificador, las cosas se calman. Tiene palabra sabia. Es suavizador. Baja los humos. Esos son los hijos de Dios, los ungidos, los llamados, los hijos del Dios Altísimo. Porque donde ellos caminan, camina la paz, porque llevan al príncipe de paz. Bendito sea Dios. Número 2, buscan que todos los que están en su entorno sean bendecidos, aun cuando esto significa renunciar a sus propios derechos o a sí mismo. El pacificador siempre va a buscar que los que están en su entorno sean bendecidos, porque entiende el propósito para el cual Dios le llamó. Dios lo llamó para ser pacificador. Entonces siempre se preocupa por el bien de los demás. Y cuando mira a un agresor, a alguien que se violenta, a alguien que tiene maldad, esa persona que es un pacificador le tiene ojos de misericordia, de gracia, de perdón, de aceptación, porque entiende que es un demonio el que tiene, que está siendo atormentado. Le pasa lo que ya me iba a ir, pero me aguanta un poquito. Le pasa lo que a Jacob. ¿Se acuerda de Jacob y Esaú? Pleito de familia también. Años y años de pleito, hasta que un día deciden encontrarse. Se recuerda, en el desierto, y Jacob, asustado porque iba a encontrar a su hermano Esaú, y pensó que lo iba a matar, porque Esaú había prometido que donde lo volviera a ver lo iba a matar, su propio hermano. Ahora, todos estos años Jacob duró con ese dolor en su alma y en su corazón, y llegó el momento de afrontarlo. Entonces divide su grupo, ¿se recuerda? Pero cuando se encuentra con él, Esaú se avienta sobre él y lo abraza, y dice la escritura que lloraron. Ahora, después la pregunta de Jacob sería: híjole,
Tanto año que estuve sufriendo para el último venir aquí a moquear con este. ¿Aló? Tanto año que estuve distanciado, tanto año preocupado, tanto año con tensión, tanto año con nervios, tanto año con distanciamiento para que al último haga las paces ya. ¿Aló? Sí, es para usted, a usted le estoy diciendo. Amén. En cuanto dependa de vosotros, hay que buscar que todos sean bendecidos, aun cuando esto signifique negarse. Cuando la iglesia entró en crisis hace años atrás, yo tuve que pararme en el púlpito y decir: hermanos, por favor, no culpen a nadie, a nadie. Aquí el único que tiene la culpa soy yo, porque yo era el líder. Y eso bajó las armas, bajó la guardia, bajó las espadas, bajó la agresión. Y si a veces te tienes que hacer culpable para que las cosas mejoren, Cristo se hizo culpable por ti. ¿Sí o no? Mi culpa Él llevó, dice la Escritura. Mi culpa Él llevó, dice el cántico aquel precioso que cantábamos. Y dice la palabra que sin pecado. Entonces, pues échate la culpa. ¿Que cuál es el problema? No, que tú sí lo hice, perdóname aunque no lo hayas dicho. Discúlpame, se me fue. Pero arreglemos las cosas. Pero no, me entra ese ego chihuahuense, ¿verdad? Que adentro. ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Y por qué? ¿Siguen aquí? Ya los voy a dejar ir. Después de esta regañada no sé si va a volver. Pero, número 1, tranquiliza, quieta, aplaca, calma, apacigua, sosiega, mansa, serena. Busca que todos estén en su entorno bien y bendecidos, aun cuando eso le cueste a sí mismo. Y 3, busca la reconciliación de todas las formas posibles, interviniendo, evitando confrontaciones, conflictos y crisis. A veces hay que intervenir. Hay que intervenir. No intervenir para provocar ira, para afilar la espada, no para formar mayor crisis, no para establecer confrontaciones. Intervenimos porque somos pacificadores. Pacificadores. ¿Por qué a Cristo se le llamó el príncipe de paz? Porque Él puso paz entre Dios y el hombre. Él es nuestra paz. Y así somos llamados a hacer paz entre los hermanos, entre los santos, entre el pueblo. Por eso es que sí hay que intervenir para traer paz. Le paro aquí porque siento tensión y tengo que arreglar la tensión con oración. Pónganse de pie, santos. Señor y Padre, pásenme los músicos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos por esta familia Saucedo que a más de un año ya, Señor, no hemos de imaginarnos el dolor que esta familia ha de estar pasando. Lo difícil que ha de haber sido para los amigos de este niño. Y Dios, que lo que podemos ver allá afuera, Señor, nos sirva de enseñanza, de instrucción, para ver cómo nosotros debemos de reaccionar. Tu palabra nos dice que somos pacificadores, hombres y mujeres de paz. Somos los que restauramos, los que sanamos,
los que unimos a la gente, a las familias. Señor, si hemos ofendido, perdónanos. Y enséñame, Señor, a ser ese pacificador, ese hacedor de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Adoremos, hermanos. Jesús. Gloria al Señor. Así me da un momentito, tenemos algunos anuncios. Dice que anuncio, hay mascarillas allá afuera para los que no traen o no tienen, para los que no la pueden lavar, porque hay unas que se lavan, otras no se lavan, hay que tirarlas. Así que por allá está alguien que tenemos mascarillas para misiones. Esto que se recoge, hermanos, es para usarlo en misiones. También tenemos a nuestro hermano Jaime. Tenemos a nuestro Jaime, que es el que está con el pie por allá lastimado. Está sentado Jaime Ramírez. Él reconcilió a Cristo hace como unos 2 meses, por ahí así. Entonces, él pide oración por su vida y quiero que nos unamos al final de este servicio en oración para que Dios bendiga su vida y pronto pueda ser recuperado de lo que está pasando en su vida en este momento. También el anuncio para el domingo. Sabemos que el domingo ya iniciamos con un nuevo horario. Iniciará a las 7:30 con los 20 de la palabra y a las 8 estaremos con nuestro servicio regular que tenemos. Y también pues el viernes están los jóvenes por acá también con su servicio. Apoyemos los que podamos y los que no podemos pues apóyenme en las células, que por allá estamos también predicando la palabra del Señor. Así es que damos gracias al Señor, nos despedimos de este lugar, más no de su presencia, y lleven sus oraciones a nuestro hermano Jaime Ramírez. Que Dios prospere su vida y tenga pronta recuperación. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias por este hermoso tiempo que hemos pasado, Señor. Y también, Señor, ponemos a nuestro hermano Jaime Ramírez delante de tu presencia para que tenga una pronta recuperación, Señor, y que todo lo que está pasando en su vida, conforme a tu misericordia, sea realizado. Padre, te pedimos, fortalece su vida, fortalece su familia, guarda a los que están alrededor de él, dale palabra de aliento, restaura, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Y a todos mis hermanos, Padre, que se despiden de este lugar, a diferentes lugares, te pedimos que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. El día de mañana que sea un día próspero, un día bendecido en diferentes lugares que nos encontremos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.